Uno, dos, tres. Uno, dos, Espérame tres. que me mande la... Probando, ¿De qué estás transmitiendo? probando el sonido. ¿Qué estás transmitiendo? Probando el sonido. Bueno, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Vamos a empezar esta tarde la enseñanza, siguiendo con lo que es el sacerdocio. Hemos estudiado muchas cosas respecto al sacerdocio y hoy vamos a estudiar un tema muy importante que a científicos, a arqueólogos y a mucha gente le ha interesado. Y para esto quiero mejor entrar de lleno a la enseñanza de esta hora. Y voy a estudiar Jeremías capítulo 3 y verso número 16. Leo la versión de las Américas, dice la escritura: y sucederá que en aquellos días, cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, declara el Señor, no se dirá más arca del pacto del Señor. No les vendrá a la mente, ni la recordarán, no la echarán de menos, ni será hecha de nuevo. ¿De qué nos está hablando aquí el profeta Jeremías? Del arca del testimonio, del arca del pacto, del arca de la alianza, tiene varios nombres, pero ¿qué es lo que está profetizando aquí Jeremías? Dice la escritura que cuando Israel se haya asentado en la tierra que él les iba a prometer, o que ella les había prometido, se iba a declarar ya no más arca del pacto del Señor, ni vendrá a la mente, ni la recordarán. Entonces, en esta hora vamos a hablar acerca de lo que es el arca del pacto. Usted sabe que en el trayecto, y déjeme ponerle una imagen que nos habla acerca un poco del tabernáculo. Si usted se da cuenta, allí están las tres partes importantes del tabernáculo. Para hacer un poquito la memoria, el arca estaba en el lugar más importante del tabernáculo. Usted sabe que el tabernáculo era el lugar que Dios había establecido para tener allí él su comunión con el pueblo. Y ahí era donde él descendía y donde los sacerdotes acudían a presentarse delante de él, a interceder, a clamar y sobre todo a presentar sacrificios para el perdón de los pecados. Entonces este lugar que se conoce como el tabernáculo, usted está viendo ahí que hay un pequeño diagrama. Datos un poco solo para resaltar: tenía 100 codos de largo, que usted sabe que un codo medía aproximadamente 45 centímetros. Un codo era literalmente del codo al palmo de la mano. Entonces más o menos hacía un promedio de 45 centímetros y el largo del tabernáculo era de 100 codos, equivale a 45 metros. Y el ancho era de 50 codos, equivalente a 22.5 metros. De estas tres partes, en el atrio, usted sabe que estaba el altar de bronce, en donde se hacían los sacrificios. Después estaba la fuente de bronce, en donde los sacerdotes pasaban a lavarse, porque se salpicaban, ¿verdad?, de todos los sacrificios, de sangre y todas esas situaciones. Después ya estaba usted lo puede ver ahí, la tienda propiamente de reunión, que se dividía del lugar santo. Usted lo ve aquí en la parte de abajo, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santo entraban solamente sacerdotes y estaba el candelero, la mesa de la proposición de los panes y el altar del incienso, que se conoce como el altar de oro. Después estaba dividido el lugar santo, el santísimo, de un velo, y ahí justamente se encontraba el arca del pacto. Entonces, realmente, aunque todo el tabernáculo era un lugar en donde se manifestaba la gracia y la misericordia de Dios, realmente la meta no era quedarse en el atrio, pero era necesario pasar por el atrio. La meta no era llegar al lugar santo, pero había que pasar el lugar santo. Definitivamente el lugar más importante era el lugar santísimo, y de los 5 del mobiliario, usted se da cuenta que es altar, fuente de bronce, la mesa, el candelero, el altar y el arca. 6 elementos del mobiliario.
De estos 6, el más importante realmente era el arca del pacto, el arca del testimonio. En pocos de estos otros 5 elementos había alguna sobrenaturalidad. Y para eso yo quiero compartir un poquito así rapidito, ¿verdad? Acerca del atrio. ¿Qué había en el atrio? En el atrio estaba el altar de bronce. Y el altar de bronce, usted sabe las medidas, 5 codos por 5, por 3, etc. No voy a hablar de eso, pero ¿qué se hacía aquí en este lugar? Sacrificios, que se presentaban ofrendas de acuerdo a lo que Dios mismo había establecido. No se pedía ninguna ofrenda sobrenatural, ¿verdad? Lo que le quiero dar a entender en esta hora es que ni en el atrio, ni en el lugar santo, ni en el lugar santísimo había tanta sobrenaturalidad como en el lugar santísimo, ¿verdad? Por eso digo, aquí en el atrio había un altar, se hacían sacrificios y se presentaba, mire, un fuego, y el fuego era continuo, y ese fuego era un fuego que bajaba de la presencia de Dios, y el llamado de Dios era que los sacerdotes cuidaran porque ese fuego no se apagara. ¿Qué representa eso para los cristianos hoy en día? Este fuego sin duda representa de alguna manera el día de Pentecostés, el día en que descendió de una manera sobrenatural el Espíritu Santo y cayó para quedarse. Y así como la obligación de los sacerdotes era que velar porque ese fuego no se cesara, no se acabara, así también para la iglesia de Cristo hoy en día, lo sobrenatural fue que cayera el Espíritu Santo. Y lo que nos corresponde a nosotros es que ese fuego no se apague, permanezca avivado. Por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Nuestra función como sacerdotes es velar porque el fuego permanezca. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Entonces lo único sobrenatural en el atrio era realmente ese fuego que descendía del cielo. Pero ya era cuestión del sacerdote velar porque ese fuego estuviera siempre encendido. Es nuestra función como sacerdotes velar porque ese fuego nunca se apague. Amén. Bueno, pregunta obligada, ¿cómo estará ese fuego? ¿Cómo está el fuego en su vida? Preguntas para llevar. Segundo utensilio, en el atrio era la fuente de bronce. Y ahí, pues, repito, no había ninguna sobrenaturalidad. Ahí se echaba agua natural. Los sacerdotes pasaban a lavarse, a limpiarse sus vestiduras para poder entrar de una manera limpia a lo que se conoce como el lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? Un candelero de oro con 7 brazos. ¿Qué había ahí de sobrenatural? Pues no había tampoco una sobrenaturalidad, porque los sacerdotes eran los llamados a entrar continuamente para echarle aceite al candelero y que siempre tenía que haber iluminación en el lugar santo. Pero no era un fuego, no era una lumbre sobrenatural, sino que era el producto del aceite que llevaban los sacerdotes, ¿verdad? No había sobrenaturalidad. ¿Qué más había allí? La mesa de la proposición de los panes, que constantemente los sacerdotes tenían que entrar a cambiar 2 hileras, de 6 tortas de pan. No le vaya a dar hambre, por favor, porque... Y usted sabe que 6 de un lado y 6 del otro lado forman el 66, que son justamente los 66 libros que componen la bendita palabra de Dios. Pero ese pan tampoco era sobrenatural. Era un pan que preparaban los sacerdotes, ¿verdad? De trigo y todo el procedimiento que establecía la palabra, la ley, y lo llevaban a la mesa de la proposición de los panes y constantemente se estaba cambiando también ese pan. No era un pan sobrenatural. No sé si me voy a entender. Si hay dudas, por favor, como dice el anuncio, pregúnteme. ¿Qué más había? El altar de oro. ¿Qué era el altar de oro? El incensario. ¿Qué se presentaba aquí? Incienso. Igual, habían turnos, habían 24 órdenes sacerdotales que constantemente estaban siendo relevadas para que ni faltara la lumbre en el candelero,
ni el pan estuviera viejo, sino tenía que estar fresco, y tampoco hacía falta incienso porque 24 horas al día, 24 horas sacerdotales por turno, estaban constantemente presentando aquí los insumos. Amén. Pero no era el final. El final era realmente el lugar santísimo. Y aquí en el lugar santísimo todo era sobrenatural. Por eso le explico que en el atrio todo era natural, ¿verdad? A excepción del fuego, una vez y ya, todo lo que sucedía y se correspondía al lugar santo era de una manera natural, pero el lugar santísimo, ahí era pura sobrenaturalidad. ¿Por qué cree usted que era pura sobrenaturalidad? Veámoslo, mire, y de verdad que yo cuando vi esta imagen dije qué preciosa esa imagen. Es un arca, se conoce como el arca del testimonio, o el arca del pacto, o el arca de la alianza, o simplemente el arca, ¿verdad? Y en la parte de arriba, esa especie de tapadera con dos querubines se conoce como el propiciatorio, ¿verdad? Esto era lo único que había en el lugar santísimo. Aquí ya no entraba el pueblo, aquí ya no entraban los sacerdotes, aquí el único que entraba era el sumo sacerdote una vez al año, en el famoso día de la expiación. Levítico capítulo número 16. ¿Por qué decimos que este lugar todo era sobrenatural? Veamos por qué. Y le pregunto, ¿qué había dentro del arca del pacto? ¿Qué había dentro? Estaba la vara de Aarón. La vara de Aarón, muy bien. Estaba el maná. Una porción de maná. ¿Y qué más? Las tablas. Y las tablas de la ley. Muy bien. ¿Y qué hay de sobrenaturalidad en esos tres elementos? Veamos uno por uno. ¿Qué era el maná? Era como un pan que bajaba del cielo. ¿Era una especie de pan? Bueno, eran una especie de semillas, pero mire que dice el Salmo 78, 25 y 26. Pan de ángeles. Amén. Come el hombre. Mire, hermano, yo de veras que... Qué rico. Pan de... Ay, hermano, entonces... ¿Los ángeles comen? Sí. ¿Hay panaderías en el cielo? Sí. ¿O vendrán aquí a la de islas a comprar su panito los ángeles? No, pues dice la Biblia, hermano, que pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. Por eso le digo, todo lo que había en el lugar santísimo era y es sobrenatural. Ahora, verso 26. Hizo soplar en el cielo el viento solano y con su poder dirigió el viento del sur. Este es un pan del cielo. El maná era un pan, mire hermano, bueno, se le dice pan, aunque realmente no era pan, sino que el pueblo prepara como unas hojuelas, muy bien, ¿verdad? Como semillas de culantro, dice la escritura. Pero le pregunto, ¿a cada cuánto salía el maná? Bueno, salía el maná el primer día de la semana, salía maná el segundo día de la semana, el tercero. Si agarraban maná hoy y lo querían guardar para mañana, ¿qué pasaba con ese maná? Se engusanaba. Sí. O sea que el maná, aunque fuera sobrenatural, sí, no podía trasladarse de un día al otro día. ¿Qué significará eso? Que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y nosotros como Iglesia de Cristo vivimos de las palabras de Dios, y esas palabras tienen que ser frescas. Yo a usted le pregunto y usted me tendría que responder hoy. ¿A usted cuándo le habló Dios? Hoy. La bendición del domingo, gloria a Dios. Hubo profecía, hubo predicación, gloria a Dios. Pero esa palabra, digamos que ya pasó. Tenemos que vivir del pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, ¿verdad? Pero ¿qué cree? Había un pan sobrenatural. El pan del sexto día tenía una sobrenaturalidad. ¿Por qué? Porque otro día no podían recoger alimento. Porque el maná del sexto día sí aguantaba para el día séptimo. Sí. Entonces habían dos clases de maná. El maná de lunes, perdón por los días. El maná del primer día al quinto día era un maná común, aunque común entre comillas, porque era pan del cielo. Pero el maná del sexto día, ¿en qué se diferenciaba del maná del quinto y del cuarto y del tercero? En que ese maná sí se podía guardar. sí llegaba
al séptimo Al día. séptimo día. Porque el séptimo día, un día de reposo, y no se podía hacer ningún trabajo. Entonces desde ahí ya vemos que habían dos tipos de maná. Pero ¿qué cree? Adentro del arca del pacto había una porción de maná. Y ese maná aguantaba todos los días. Entonces, Estuvieron ahí. ¿mandé? El tiempo que estuvieron. El tiempo que estuviera en el arca. Sí. Entonces, amado hermano, el maná que estaba en el arca del pacto nunca se llegó a podrir. No. Entonces ese maná era, ya de por sí el maná diario era sobrenatural. El maná del sexto día era más sobrenatural que el de todos los días. Y el maná que estaba en el arca del pacto era, híjoles, perdón hermano, pero más sobrenatural todavía. Porque iba a estar fresco todo el tiempo que permaneciera en el arca del pacto. Ya ve por qué decimos que todo lo que estaba en el arca, en el lugar santísimo, era sobrenatural. ¿Y qué representa el arca del pacto? La misma presencia de Dios. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu de Dios. Quiere decir que adentro de nosotros debe de haber, ¿cuál de los tres manás tendrá que haber en nosotros? ¿El maná de los primeros 5 días? El maná de siempre. ¿El maná del sexto día? ¿O el maná del arca? El maná de la Yo creo que los tres, amados hermanos. Yo creo que tenemos que vivir de los tres tipos de maná, del pan. ¿verdad? ¿Amén o no amén? Amén. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué más había dentro del arca del La testimonio? vara de Aarón. ¿Y qué tenía de sobrenatural la vara de Aarón? La vara de Aarón que floreció. Y dio almendros. Floreció, ¿verdad? Sí, era una vara seca. Y dice que floreció y dio almendros. Era una vara seca y floreció. Dice la versión que retoñó. Sí. Dio frutos, hermano, cuando... mire, hermano, usted corta una rama de una planta. ¿Cuánto le puede durar a usted viva una rama, una vara cortada de una planta? ¿Qué? ¿Un día, 2 días? Semana. ¿Cuánto? Una semana. Sin embargo, esta vara, hermano, dice la escritura en el libro. Mire, yo la puse ahí seca, ya no me dio tiempo a ponerle sus retoños. Pero ciertamente esa vara era así, pero retoñó. Y dice en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 3 al 4, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro, del incienso, y el arca del pacto, cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná que hablamos, y la vara de Aarón que retoñó. Entonces lo sobrenatural de esta vara es que estaba fresca siempre, tenía fruto siempre. Si nosotros queremos andar en el poder del Espíritu Santo, tenemos que estar evidenciando en nuestra vida fruto permanente, fruto siempre. El Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces otra preguntita obligatoria en nuestra vida es, ¿cómo estamos en cuanto a nuestros retoños? ¿Tendremos una vida verde? Verde significa, fíjese, cuando vamos con mi esposa a Guatemala, algo que le encanta a ella de allá, hermano, es que solo atravesamos la frontera y empezamos a avanzar en territorio de Guatemala. A ella lo que le impresiona es lo verde, hermano. De hecho, a Guatemala se le conoce como el país de la eterna primavera, un poco parecido a como le dicen aquí a Cuernavaca, ¿verdad? Allá Guatemala dicen el país de la eterna primavera, y a ella lo que le gusta son verdes. Y uno pasa en medio de las carreteras que para empezar no son como las autopistas de acá. Allá son solo de un sentido de ida, de otro sentido de venida, son chiquitas, y los árboles así, ¿no? Como formaran túneles. Y verde, hermano, pero verde. ¿Qué le ministra a usted esa imagen? Ver verdes y delicados pastos representa, yo creo que representa vida, frescura. Nosotros como creyentes debemos de estar viviendo una vida así, que cuando la gente nos vea, hermano, le ministremos. A lo mejor va la gente sedienta y de luto y viendo todo color negro, ¿verdad? En su vida, y que cuando lo vean a usted y nos vean a nosotros, vea en nosotros esa frescura que dice el Salmo número 1, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová meditará de día y de noche, y sus
hojas siempre estarán verdes y siempre estará dando fruto y todo lo que hace prosperará, hermano. Tenemos que ser los del Salmo capítulo 1 y verso, no me acuerdo qué verso, no sé si sea el 3 o 4, pero no de los que se sientan y sean escarnecedores, ¿verdad? No. Ni se sientan, etcétera, etcétera, sino que los que en la ley de Jehová meditan de día y de noche. Note entonces que la vara también manifestaba sobrenaturalidad. Y usted sabe que esta vara representa el poder, la unción. Nosotros somos una iglesia que tenemos que vivir bajo la unción poderosa del Espíritu Santo. Amén. Y por último, ¿qué dice que había? Las tablas del pacto, o las tablas de la ley, o las tablas de Moisés, ¿verdad? Y eso que tiene de sobrenatural. Éxodo capítulo 31, verso 18. Y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio, fíjese hermano, Jehová le dio a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedra. Por favor, ayuden a leer. Escritas por el dedo de Dios. Escritas por el dedo de Dios. Pregunto, ¿qué idioma le escribiría el Señor ahí en esas tablas, amado hermano? No sé si sea hebreo, griego, arameo, yo no lo sé, pero es lo sobrenatural, hermanos, que eran tablas escritas por el mismo dedo de Dios. Dígame usted si no es sobrenatural el arca del pacto. Sí. Ay, hermano, es algo de verdad impresionante y apasionante el saber que el arca del pacto en la vida del creyente es en sentido espiritual, tomando en figura en la vida de los sacerdotes, era la meta. La meta de los sacerdotes era llegar al arca del pacto, amén, al arca del testimonio. No sé si está de acuerdo. Sí, amén. Bueno, pero aquí hay una pregunta, que no sé si usted se la ha hecho, o se la han hecho, o se la van a hacer. ¿Y dónde está el arca del pacto? ¿Le han hecho usted la pregunta? ¿O se había hecho usted la pregunta? ¿O no se la había hecho? Yo sí me la he hecho. ¿O se la hago ahorita? Sí y usted me la contesta ahorita. ¿Qué se hizo el arca del pacto? ¿Dónde está el arca del pacto? Ay, hermano, yo no sé, yo no había nacido entonces, ¿me hace usted? Pero ¿por qué es importante saber esto? Porque el arca del pacto, insisto, era el instrumento, o el elemento o el mobiliario meta a llegar, ¿verdad? Entonces, ¿será importante conocer y saber dónde está el arca del pacto? ¿Por qué tenemos que saberlo? Porque usted sabe que el tercer templo se tiene que construir. Y el tercer templo, fíjese, amado hermano, que ya hay muchas cosas que ya están adelantadas del tercer templo. Yo no me quiero adelantar, pero sin arca no puede haber tercer templo. Y para cuando el tercer templo ya esté hecho, la iglesia de Cristo, esposa, ya no tiene que estar aquí. Entonces, ¿por qué es importante que yo sepa dónde está el arca? Porque de alguna manera es una especie de señal para saber que el templo ya está por construirse y saber que nuestra partida está cerca. Amén. No sé si más o menos me doy a entender en esta hora. ¿Sí? Si hay preguntas, hágalas. Sí, queremos saber dónde está el arca. ¿Usted quiere saber dónde está el arca? Yo también quiero saber dónde está el arca. Una preguntita, perdón. ¿Alguien tiene hora? No sé a qué hora empecé. O ahí en la transmisión se ve cuánto tiempo llevo, mi hermanito. Lleva 22 minutos. Llevo 22 minutitos en la introducción. Sí. Ah, estamos bien entonces. No hay problema. Entonces, fíjese, amado hermano, que el tema epicentro, que es el arca del pacto, es hablar un poquito lo que hablamos ahorita, pero algo muy importante es saber dónde está, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Qué dice la Escritura acerca de dónde está el arca del pacto, ¿verdad? Entonces, no sé si le interesa saber. No se pierda la próxima. No se pierda la próxima media hora, le iba a decir. Entonces, mire, en busca del arca perdida. Mire, hermano, todo el mundo anda detrás de este elemento, de este
de este mobiliario, el arca perdida. Fíjese que yo tengo que hacer un poquito de memoria, ¿verdad?, acerca de esto. Fíjese que ahorita estamos ya en las últimas de este siglo, ¿verdad? Y estamos ya pues en el siglo XXI prácticamente, y se empiezan, no sé si usted ha escuchado noticias, pero se empiezan a escuchar noticias, no sé si usted ve el internet o noticieros cristianos o periódicos cristianos, pero hay quien dice que ya apareció. Hay quienes dicen ya apareció el arca del pacto. Fíjese, yo no le voy a decir que se mete en internet, porque a lo mejor por meterse se vaya usted ahí a perder en otras situaciones, pero hay quienes ya aseguran que el arca del pacto, el arca del testimonio, ya apareció. Y si ya apareció, eso es igual a que el tercer templo ya tiene que estar levantado. Y si el templo ya va a estar levantado, usted sabe que allí se va a sentar el anticristo, que el Señor lo reprenda. Y para entonces usted y yo ya tenemos que haber estado cantando aquel coro que le gusta a mi hermanita: viene el día en que yo volaré y mis alas yo levantaré. Amén, amén. Ese ya lo tuvimos que haber cantado, y no aquí, sino ya. Ay, Apocalipsis 8:13, ¿verdad? Del águila gritando: ay de los moradores de la tierra, porque se avecinan los 3 ayes más impresionantes, ¿verdad? Entonces esta es una noticia que nos tiene que alertar, nos tiene que decir, sorprender de alguna manera, o alertar más que nada. No sé si me doy a entender en esta hora, ¿sí? Bueno, entonces le voy a dar un poquitito de historia. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de los macabeos. ¿Usted ha escuchado los macabeos, mi hermanita? No. Solo diga sí, no. ¿Usted, mi hermanita? No. ¿Tú, mi hermanito? No. Bueno, ya tuvimos que haber escuchado algo acerca de los macabeos. Si usted tiene acceso a alguna Biblia católica, sobre todo, se va a encontrar que por ahí hay algunos escritos que tienen este nombre: el primer libro de los macabeos, segundo libro de los macabeos, etc. Son aquellos libros que se conocen como libros apócrifos. Son libros que no están dentro del canon establecido por la iglesia creyente, ¿verdad? Pero cuando usted tiene acceso a esos libros, le digo, no es malo leerlos. ¿Por qué no están dentro de la Biblia? No sé si usted se puede hacer esa pregunta. ¿Por qué existen esos libros que se conocen como apócrifos, ¿verdad? Otras Biblias les llaman deuterocanónicos. Quiere decir que fueron hallados fuera del canon. ¿Qué es el canon? El canon son los 66 libros que se reconocen, ¿verdad?, como libros inspirados por el Espíritu de Dios. Hay muchos textos que aparecieron después y siguen apareciendo, pero esos ya se consiguieron después de haber establecido los padres de la Biblia, por así decirlo. Ya cerraron el canon, ¿verdad? Porque después ya todo mundo salía. Ahorita imagínense, hasta Da Vinci salió por ahí con su, ¿verdad?, su libro de la Biblia también. Pero este libro de los macabeos tiene un nombre así, los macabeos, porque los macabeos fue una tribu, una familia judía, que cuando, usted sabe, mire, se lo voy a hacer así bien rapidito, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Y el primero entre comillas, del Nuevo, porque no es Nuevo Testamento, Mateo. No es Nuevo Testamento Mateo, ¿verdad? Porque Jesucristo todavía vivió el Antiguo Pacto. El Nuevo Testamento empieza cuando ya Jesucristo murió y resucitó, por así decirlo, hechos, digamos, por allá, ¿verdad? Donde ya Jesús resucitó y ascendió a las alturas. Este tiempo, que son aproximadamente 400 años, de Malaquías a Mateo, aproximadamente hay 400 años. En esos 400 años no hubo profeta de parte de Dios. Entonces es un periodo de oscuridad, por así decirlo, que el pecado de Israel fue tremendo. Ellos andaban
perdidos totalmente, ¿verdad? Entonces es un tiempo de silencio. No sé si me doy a entender. En este lapso, obviamente la nación de Israel siguió viviendo. Existía la nación de Israel, ¿verdad? Lo que no existió de parte de Dios fue un profeta como tal que estuviera anunciando. Imagínense 400 años de silencio de Dios. ¿Qué estaría haciendo Israel? ¿A qué nivel de degradación llegó la nación de Israel de provocarle al Señor un silencio de 4 siglos? Pero en ese tiempo existieron todos estos libros. Por eso es que no se consideran estos libros inspirados por Dios, aunque estos libros registran hechos históricos que son verídicos. No sé si me voy a entender. Entonces yo los puedo leer, pero no para sacar doctrina, pero sí los puedo leer para tener información histórica de lo que sucedió en esos 400 años de silencio. No sé si me doy a entender más o menos. Bueno, entonces con ese contexto, cuando usted pueda tener acceso a esos libros deuterocanónicos, usted va a decir, estos no son inspirados o fueron escritos en un tiempo de oscuridad en donde no hubo profeta de Dios, por eso no se consideran esos libros inspirados por el Espíritu de Dios, pero usted los puede leer como información y usted va a encontrar allí información muy importante, como por ejemplo aquel Antíoco Epífanes. No sé si usted se recuerda, pero fue aquel personaje, hermano, que fue un tipo o una tipología del mismo anticristo, que él sacrificaba cerdos, hermano, en el templo de Dios. Ahí hizo unas aberraciones terribles. Y en ese movimiento estaban, amado hermano, cuando esta tribu, no es tribu, pero esta familia de los macabeos se levantaron e hicieron una revuelta revolucionaria y sacaron, hermano, a Antíoco Epífanes y los reprendieron, hermano, y como que hubieran vuelto a tomar a Jerusalén, y el templo lo volvieron ellos a tomar para el Señor. No sé si me voy a entender. Entonces, esos son los macabeos. Y ese libro se llaman Los Macabeos. Primer libro, segundo libro y varios libros más de los macabeos. Solo para que usted tenga una idea de lo que son estos libros. ¿Está más o menos claro? Sí, amén. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque ahorita le voy a leer. No me distraigan ahorita. Ahorita le voy a leer el segundo libro de los Macabeos, capítulo 2, verso 4 y verso 5. ¿Qué estamos estudiando? ¿Dónde está el arca del testimonio? Veamos qué dice este libro. Apócrifo, histórico. Si usted quiere, no inspirado por el Espíritu, pero nos da algunas luces. Veamos qué dice el segundo libro de Macabeos, capítulo 2, verso 4 y 5, referente al arca del testimonio. Leo la versión del oro, porque hay varias versiones católicas que contienen estos libros. También se leía en aquella escritura que este profeta, y está hablando del profeta Jeremías. Si usted tiene, o yo le he dado copia de las Biblias en el celular, usted puede constatar esto, que ahí está el segundo libro de Macabeos, capítulo 2, desde el verso 1, habla de que todo esto lo hizo el profeta Jeremías. De hecho, aquí más adelante lo refiere, mire. También se leía en aquella escritura que este profeta, por una orden expresa que recibió de Dios, mandó llevar consigo el tabernáculo y el arca hasta que llegó a aquel monte al cual subió Moisés, y desde donde vio la herencia de Dios. Verso 5. Y que habiendo llegado allí Jeremías, halló una cueva donde metió el tabernáculo, el arca, el altar del incienso, tapando la entrada. Está en una cueva. ¿Me doy a entender? Bueno, es una referencia que la escribieron o está inscrita en el libro de los Macabeos. ¿Qué dice esta referencia? Jeremías, que sí existió Jeremías, y existió en el tiempo de la deportación de la nación de Israel
al imperio babilónico bajo Nabucodonosor y todos esos reyes que le sucedieron después. Entonces dice, según este libro, repito, apócrifo, repito, un libro deuterocanónico, con registros históricos, pero nos está dando una luz. Que Jeremías recibió una orden de parte de Dios de que se llevara el tabernáculo, el arca, a aquel monte. ¿Cuál monte? No te oí. No, hermanita, sino que dice que fue al monte a donde el Señor se subió Moisés y donde él vio la herencia de Dios. Ah, ya. No recuerdo los últimos capítulos de Deuteronomio. La escritura dice que el Señor se llevó a Moisés a un monte y le mostró toda la tierra prometida. Toda la ciudad. ¿Me doy a entender? Sí. Ese monte se llama el monte Nebo. Si usted estudia, se va a dar cuenta que Ajá, sí. antes de que muriera Moisés, Dios le permitió, le dijo, sube, porque ya te voy a traer conmigo. Y entonces subió Moisés al monte Nebo, así se llama. Y lástima, si quiero ahorita lo buscamos, ¿no? Si lo tienes, mi hermanito. 34.1. A ver, hazme favor de leerlo. Dice- Permíteme. A ver, hermanita, para que salga ahí en la transmisión. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 34.1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín, de Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Amén. A ver, mi hermanita. Gracias, hermanita. Deuteronomio capítulo 34, si quiere llevar la cita, y puede leer todo el capítulo, se da cuenta que es a la cumbre del Pisga, pero el monte se llama Nebo, Nebo. el monte Nebo. Monte Nebo. Allí le dijo el Señor a Moisés, allí le dijo el Señor a Jeremías, según los macabeos, que agarrara el tabernáculo, el arca, y dice que él se metió en esa cueva, ahí metió el tabernáculo, el arca, el altar del incienso, y tapó la entrada. ¿Cómo le quedó el ojo a la hermanita? Esta es la versión según los macabeos. Usted puede decir mentira, usted puede decir a lo mejor. Usted no tiene que creer esto. Solo es una Teoría. versión, ¿verdad? Una versión o una posibilidad, Ajá, una posibilidad. ¿verdad? Porque le digo, los macabeos escribieron acerca de Antíoco Epífanes y muchos datos históricos que son reales, comprobados por historiadores. Uno de ellos muy reconocido, un judío llamado Flavio Josefo, refiere todo lo que los macabeos también constatan. No sé si me voy a entender con esta porción. ¿Sí? Porque la pregunta es, ¿y dónde está el arca? Amén. Bueno, sigamos. Hay un libro que se llama, igual apócrifo, que es el Apocalipsis de Baruch. Y este Baruch, que fue un escriba de Jeremías, ¿verdad? También yo no lo encontré, se lo tengo que decir así honestamente, lo busqué, encontré porque en los libros apócrifos existe un libro que se llama Baruch, escrito por él también, pero aparte hay otro que se llama el Apocalipsis de Baruch, y él también refiere, él, digámoslo de esta manera, constata que también fue en este monte Nebo. Definitivamente, le leo este comentario, no podemos confiarle en un libro apócrifo, más que para efectos históricos, puesto que otros libros de los llamados apócrifos, denominado el Apocalipsis de Baruch, en donde se habla algo sobre el sitio en el que actualmente se encuentra el Arca del Pacto, haciendo alusión al motivo por el cual desapareció de entre el pueblo israelita, indica muy claramente que ésta se encuentra en el lugar señalado por la narrativa de Macabeos, es decir, en el monte Nebo. Es decir, que este Baruch, en su Apocalipsis, narra el por qué desapareció el arca y
hace referencia de que es sí en el monte Nebo, según esta otra referencia. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, ¿me dices cuánto tiempo le quiero inquietar? ¿no? 40 Pues minutos. ya lo consiguió. Van 40. Sí. Y ya lo conseguí, dice mi hermanita. Y qué bueno porque va a ver cómo vamos a terminar este estudio. Porque le repito, es muy importante, es un elemento indispensable para el tercer templo. Amén. Bueno, Amén. perdone que le lea esto, pero a mí me pareció datos bien importantes. Lo asombroso de esto es que recientes descubrimientos dicen que personas aseguran haber descubierto la verdadera arca del pacto en el mismo lugar aseverado por estos dos libros apócrifos, es decir, en el mismo monte Nebo. Fíjense que hay gente que, ya no porque lo dijeron ellos, sino arqueólogos constatan que ellos ya encontraron allí. Amén. Usted no diga amén, usted solo, dígame amén que sí entendió, no amén de que sí lo cree. Pero por lo menos tenemos que conocer todas las opciones que existen, ¿verdad? Bueno. Pero que tuvieron que sellar el lugar del hallazgo debido a las presiones internacionales que recibieron al hacer público este descubrimiento, y que estas presiones fueron tan fuertes que no pudieron seguir adelantando su averiguación. Ahorita usted va a entender un poquito por qué. Ahorita usted, esto se va a poner, si ya se emocionó, yo me emocioné ayer, pero esto, me llevó todo el día a estar leyendo este estudio y dije, Dios mío, ¿lo comparto, no lo comparto? ¿Lo hago pequeño, lo hago grande? ¿Qué quito, qué pongo? ¿Qué le edificará la iglesia? Pero por lo menos lo que quiero, hermano, es inquietarle, que el Espíritu a usted le haga algo en alguna parte de su ser, de tal manera que usted diga, Dios mío, ¿verdad? Bueno, ¿sigo o ya no? No, sí. Vemos que hace unos años un rabí muy respetable en Israel aseguró que ellos habían encontrado debajo del monte el arca del pacto, el candelero y otras cosas en la parte, oiga esto, hermano, no lo tiene que creer, solo lo tiene que saber. Encontraron el arca, el candelero, otras cosas en la parte inferior de donde se localiza actualmente la mezquita de Omar. Usted sabe que la mezquita de Omar está allá donde se andan peleando. Cuando estudiamos acerca del tercer templo, no sé si se recuerda usted, pero ahí donde está la mezquita esa, bueno, ahí abajo. Y que por eso mismo, cuando este descubrimiento salió a relucir, los musulmanes forzaron a que las excavaciones fueran detenidas y no se les permitió continuar con la labor arqueológica que venían realizando. ¿Por qué? Porque usted sabe que ese territorio es un territorio que está en conflicto, ¿verdad? Que le pertenece a los israelitas, pero lo tienen ahorita los musulmanes, y es un lugar de, ay hermano, de batalla, de conflicto político, religioso, espiritual. Pero a mí me impresionó esto, hermano, que un rabí de ellos, de los judíos, dice que ahí encontraron, y no sé si aquí lo dice, lo escribo más adelante. Con todo esto, los israelitas están muy pendientes de lo que suceda con la aparición del arca del pacto, porque ya solo esto les falta. Fíjense que hay una escuela, un instituto que se llama el Instituto del Templo, y es un instituto que tiene como finalidad recibir donaciones, porque todas las donaciones que reciban van en pro de la restauración y la construcción del tercer templo. Fíjese, amado hermano, entonces ellos ya están recolectando fondos, donaciones. Eso lo dijo el apóstol, ¿Verdad? Y también lo estudiamos, ¿verdad? Allá cuando estudiamos el tercer templo, el apóstol, ahora que estuvo allá, constató muchos datos. Él iba para constatar muchas de estas cuestiones. Sigo leyendo. Todos los demás elementos que conformaban el tabernáculo de Moisés, ellos los pueden rehacer. Es decir, la menorá. ¿Qué es la menorá? Así le llaman los judíos al candelero de oro. Ellos pueden sin ningún problema hacer la menorá, hacer el candelero de oro. Porque como vimos anteriormente, eso no tiene ninguna sobrenaturalidad. El arca, perdón, lo que está en el atrio que le dije, el altar de bronce, no tiene ninguna sobrenaturalidad, a excepción del fuego.
El abacro no tiene ninguna sobrenatural. La menorá, la mesa de los panes de la proposición, aún los mismos panes, el altar del incienso, el abacro, el altar, etcétera, etcétera. Todo eso ellos lo pueden hacer. Es más, este instituto del templo asegura que ya tiene todo esto. ¿Qué les hace falta? El arca. Lo más importante. Que según algunos arqueólogos y este rabí ya lo encontraron, pero por presiones de los musulmanes para no hacer estallar una tercera guerra mundial y todo eso, la retuvieron. Entonces dígame usted, si todo esto es verdad, ¿qué falta? La venida de mi Señor. ¿Qué falta, hermano? Dígame usted qué falta para, ¿verdad? El Señor viene y nosotros ya nos tenemos que haber ido con Él, y ahí se ven con el arca. Le voy a dar un dato importante. ¿De qué estaba hecha el arca del pacto? Fíjese que algunos creen, ¿verdad? De acuerdo a estas, es que son muchas, sí se han hecho investigaciones, amado. Es más, ahorita sí rapidito le voy a dar una secuencia de quienes han estado interesados en buscar el arca del pacto. Hasta aquella película, ¿verdad? En busca del arca perdida. Usted, bueno, no sé si la ha visto, esa de Indiana Jones. Está basada en estos acontecimientos. Están hablando del arca, porque hay gente que le pone un poder místico al arca. Ellos dicen que el que tenga el arca del pacto, el que sea acreedor y tenga esta arca, puede llegar a tener el poder de todo el mundo. Por eso todo, se van a dar cuenta ahorita ustedes quiénes. Pero bueno, un dato impresionante que pudimos recopilar en esta investigación, dicen estos estudiosos, es que algunos escépticos aseguraron que el material con que estaba hecha el arca del pacto era un material sumamente radioactivo, y lo asocian con, se recuerda cuando se llevaron el arca del pacto los filisteos, se recuerda, y que destruyó ahí a Dagón. Se recuerda que un día lo botó, al otro día ya le quitó los brazos, ¿verdad? Los brazos. Que cuando Pérez Usa, cuando ya estaban regresando el arca del pacto, que es esta arca del pacto, la estaban regresando y la llevaban en un carrito nuevo y ¡fum! Yo imagino iban en una calle como las de por acá, como un bache, ¿verdad? Dirían aquí en recursos, tal vez, hidráulicos, y ¡fum! Y se metió. ¿Y qué le pasó a Pérez Usa? Se murió. Por lo que dicen estos escépticos, ¿verdad? Que esa arca estaba hecha de algún material radioactivo. No tanto no era indicado, sino más bien el Señor tenía establecido quiénes y cómo debían de trasladar el arca del pacto. A él no lo habían... Pero bíblicamente, ¿de qué estaba hecha el arca del pacto? De madera de acacia, cubierta de oro por fuera y por dentro. Pero estos escépticos le apropian un poder sumamente radiactivo, dicen ellos. Ahora, si eso fuera cierto, imagínense, nosotros somos ahora el templo y la morada del Espíritu de Dios, y nosotros adentro tenemos el arca espiritual, porque el arca, al final el arca representa la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, que usted y yo ahora lo tenemos adentro. Nosotros, mire, ese poder que destruyó a Dagón, ¿verdad? Y a los filisteos, ese poder que mató a Pérez Usa por hacerlo fuera del orden establecido por Dios, ese mismo poder lo tenemos nosotros ahora. Qué poder, hermano, de verdad. Cuando usted y yo lo dimensionamos de esta manera, decimos, wow, qué poder tengo yo. Para que cuando venga ¿qué le digo, hermano? Un desánimo, un pensamiento ahí de derraya, hermano. Los pensamientos se tienen que destruir. Cuando entendemos que tenemos ¿qué poder radiactivo ni qué nada? Tenemos un poder de Dios, hermano. Que dice la Biblia que no hay ojo que le vea y viva. Ese poder lo tenemos nosotros adentro. No sé si usted lo sabía, pero lléveselo en su corazón. Usted tiene ese poder terrible. Bueno, le voy a leer. Va un poquito largo esto. Usted me dice si sí o no. ¿Cuánto va, mi hermanito, de tiempo? Para una hora faltan 12 minutos. Para una hora faltan 12 minutos. ¿Me regala 12 minutitos? Más, dice la hermanita. Es que yo pensé lo voy a hacer en 2 partes, pero a veces como que se pierde
la emoción, ¿verdad? Sí. Bueno, existe una leyenda de la iglesia de Santa María, se lo voy a leer literal, que son datos que no se me quedaron, pero me parecen muy importantes. Existe en medio del río Nilo, en Egipto, una isla llamada Elefanti, la cual, según los arqueólogos e historiadores, se construyó un templo con similares características que las del templo de Salomón. Esto, según ellos, fue hecho como consecuencia de que los moradores de ese lugar aseveran tener en ese lugar escondida el arca del pacto. Para que usted, aparte de las otras dos, ¿cómo le podríamos llamar? Hipótesis de los macabeos, la hipótesis de Baruch, la hipótesis de de ese rabí, ¿verdad? Le sumemos la de esta otra, como dice aquí, leyenda. Ellos construyeron un templo muy parecido al de Salomón, porque en el templo de Salomón sí estuvo el arca del pacto. Entonces, ellos, ¿verdad? Los de esta isla, y esa iglesia se llama la iglesia de Santa María, ¿verdad? Para que usted lo anote o para que usted ahí tenga más conocimiento. Amén. Bueno, no sé si usted ha oído hablar de las cruzadas. Ah, sí, hermano, son unas vecinas que viven allá cerca de mi casa, todas cruzadas. No. Eran guerras. Las cruzadas eran Eran guerras. entre ellos. Guerra, no sé si usted, Entre se vale ellos. que me diga no sé, porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Eran. Vivió una época en la Edad Media. La Edad Media data del siglo IV más o menos, siglo V, Eduardo, el rey Eduardo. al siglo más o menos XV de nuestra era, o sea, del año 400-500 al año 1500 más o menos aproximadamente. Hubieron unas batallas, unas guerras medievales. Medieval significa Ajá. de la Edad Media. Ujú. Usted ve guerras, ¿verdad? Vale. Las cruzadas. Y cruzadas porque tenían como símbolo una cruz. Y usted ve ahí Y los cada luchadores, ¿verdad? secta, ¿no? Caballos, Uno contra otro. escudos con una cruz, lanzas, caballos. Ajá. Y va de pelearse. ¿Y por qué se peleaban? Por el poder. Resulta pues que desde hace mucho tiempo se ha tratado de ubicar el arca del pacto y como consecuencia se iniciaron una serie de guerras denominadas las cruzadas, pues existe una leyenda muy antigua de que el poseedor de este maravilloso tesoro tendría a su vez el dominio del mundo. Entonces, la Iglesia Católica, el epicentro de las cruzadas era que la ciudad de Jerusalén, usted sabe que fue invadida por los musulmanes. Entonces la Iglesia Católica, según era la iglesia original, entonces ellos empezaron a hacer guerras para conquistar de nuevo los territorios que originalmente eran de Israel. No sé si me explico. Entonces ellos peleaban para recuperar los territorios, pero después ya todo el mundo se puso a pelear porque realmente iban detrás del arca perdida. Porque creían que el que tendría ese tesoro tendría el dominio del mundo. Y dígame, ¿quién no quiere tener el dominio de este mundo? Lo quiere Estados Unidos, lo quiere Rusia, lo quiere China, lo quiere... Mire, ¿quién no quiere ser la primer potencia mundial? Y se enteran de esto en esos inicios, pues vamos a buscar el arca. Imagínense, ¿quién no está interesado en el arca? Hasta Indiana Jones. En busca del arca perdida. Cristóbal Colón. Ya se rió mi hermano. Sí, pero que sí vino a... Cristóbal Colón no iba a buscar las Indias. Cristóbal Colón no venía a buscar América. Cristóbal Colón venía a buscar el arca perdida. Aún, permítame leérselo, ya pasaron los ya son menos de 10 minutos. Aún hay otros cronistas que se van más lejos en sus narrativas diciendo que el personaje que conocemos como Cristóbal Colón y que según la historia americana venía en busca de las Indias Orientales era una especie de cruzado. Ahora se entiende que es un cruzado, lo asocia con las cruzadas. ¿Quiénes son los de las cruzadas? Los que iban buscando el arca. O sea, él no venía a buscar las Indias Orientales, él venía a buscar el arca.
¿verdad? Era una especie de cruzado templario, los templarios eran otros locos por ahí. Es decir, era un judío que andaba buscando a la tribu que se suponía tenía el arca del pacto. Señalan algunos reportes históricos que Cristóbal Colón y sus acompañantes, cuando se juntaban con los indios ya en América, les hablaba en hebreo, pues suponía que eran algunos descendientes de las tribus perdidas. Y es por esta misma razón que tenían en ese lugar una iglesia que se llamaba Santa María, nombre con el cual también bautizarían a una de las naves, indicando con ello que este hombre andaba también en busca del arca perdida. Tómelo usted como otra hipótesis. ¿Cuántas hipótesis llevamos ya? Mire, todo el mundo atrás del arca perdida. Bueno, tómelo nada más como, ¿cómo decirle? Parte de su acervo cultural, para que usted diga, ya lo sabía. No es cierto, ni me consta, pero yo ya lo sé. Solo para que vea cuánta gente alrededor del mundo y de la historia ha estado atrás de la famosa Ya arca venían perdida. ellos buscando desde tiempo. Los templarios, los cruzados, Sí. los masones. Y usted sabe que los masones lo que quieren es el poder mundial. Y muchos otros más han buscado siempre el arca del pacto. Por eso el arca del pacto tiene una gran importancia, no solamente religiosa, sino que política, porque el día que se sepa con certeza el hallazgo de este símbolo hebreo, estallaría una guerra de enormes dimensiones, que con los avances de la ciencia moderna en aspectos militares no sería otra cosa que la tercera y última guerra mundial. Ay, qué tremendo. ¿Cómo ve esto, amado hermano? ¿Cuántos Sí. minutos? Pues Yo creo que va a quedar justo. Todos andan buscando el arca. Y, Todos. y lo impresionante es que nosotros como iglesia, a veces le preguntan, ¿y el arca? Sabe, no sé. Y no sé. Y el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero usted oye esto y lee esto, en sentido espiritual, qué maravilloso, yo soy portador del arca del pacto y hacia eso voy. Pero sí existe un arca física, tangible, sí existe algo material, aunque eso nada más es una, como dijo el Señor a Moisés, hazte una réplica. Esta original que todo el mundo anda buscando es una réplica de la original que está en el cielo y que nosotros ya tenemos adentro. La imagínense, hermano. Y a veces ni sabemos ni de la afuera ni la de adentro. Ay, válgame Dios. Pero ojalá que después de este estudio, y Dios mío, ojalá que quede grabado ahí para que usted vaya y investigue, diga, ¿qué dijo el hermano? Voy a buscar y realmente, ¿verdad? Nos apasiona esto. Sí. Amén contigo o no Buscarlo amén. día con día. Ahora, ¿qué dice la profecía respecto al arca del pacto? No se pierda la próxima. Isaías capítulo 18, verso 1 y verso 2. Ay, Dios mío. Ay, ¿verdad? De dolor. Ay de la tierra del zumbido de alas que está más allá de los ríos de Etiopía. Usted sabe que Etiopía es un territorio africano, ¿verdad? Y si vemos en el mapa, ay, Dios mío, por ahí está el monte ese Nebo que le conté. Solo para que tengamos una referencia. Dice, ay, verso 2, la que envía por el mar embajadores en naves de junco sobre la superficie de las aguas, id veloces mensajeros a una nación de alta estatura y de piel brillante, a un pueblo temido por todas partes, una nación poderosa y opresora cuya tierra surcan los ríos. Verso 7. En aquel tiempo será traída, mire, un obsequio al Señor. Y muchos teólogos creen que ese obsequio que le traen al Señor, esa gente, dice ahí, de los ejércitos, que parte de un pueblo de esa alta estatura y piel brillante, un pueblo temido por todas partes, y una nación poderosa y opresora cuya tierra surcan los ríos, al lugar del nombre del Señor de los ejércitos
en el monte Sión, ese pueblo es el que va a traerle el arca. Bueno, eso creen los teólogos, que a eso se refiere ese obsequio que le traen al Señor. ¿Cómo ven? Gloria a Dios, ¿no? Ay, hermano, yo cuando leía esto decía, Dios mío. Aseguran algunos teólogos que el obsequio que van a traer desde Etiopía es el arca del pacto. Y esto es sumamente impresionante porque de Etiopía han salido últimamente una gran cantidad de israelitas, ya que según una noticia publicada recientemente en un matutino se despliega en primera plana 14.400 israelitas etíopes vuelven a Israel en 24 horas. Fíjese, yo cuando leí esto dije, yo no me voy a quedar con la duda, y me metí ahí al internet y son millones de israelitas etíopes. O sea, ¿por qué etíopes? Porque de ahí le van a llevar el obsequio al Señor. Y judíos hay por todos lados. Sí. En todo el mundo hay judíos. Y van a regresar de todas las naciones. Pero de acuerdo a esta profecía, si los teólogos no se equivocan, repito, es otra hipótesis para que usted la ponga ahí en la mesa con todas esas barajas de opciones y dónde estará el arca del pacto. Esta está un poco con más base bíblica, ¿verdad? No sé si, ¿cómo la ve usted, mi amado hermano? Y en Etiopía están naciendo, usted métase, por favor. Yo en la mañana en la noche me puse a buscar judíos etíopes, y en el año 2012 regresaron un montón, hermano, a Israel. Mucho, y son negritos porque ya nacieron ahí. Y muchos dudaban, pero cuando les hicieron su prueba de ADN, 100% judíos. Brillantes, altos, brillantes. Ay, Dios, hermano. ¿Gloria a Dios o no gloria a Dios? Jeremías 31, 7, 8, porque así dice el Señor: gritad con alegría por Jacob y dad voces por la primera de las naciones. Proclamad, dad alabanzas y decid, oh Señor, salva a tu pueblo, al remanente Israel. He aquí, verso 8, Jeremías 31, 8, he aquí yo los traigo del país del norte y los reuniré de los confines de la tierra. Y bueno, usted puede seguir leyendo ahí. El Señor está haciendo previo, ¿verdad?, a su venida, regresando todo el pueblo a su tierra, ¿verdad? Pero póngale atención ahí a los etíopes, porque los etíopes, nación alta, brillante, poderosa, le va a llevar un obsequio al Señor. Amén. Amén. Etíopes, judíos. En el monte Nebo, los arqueólogos, ya como una manera de resumen, Ron White, que es un arqueólogo cristiano, el que dice que ya encontró ahí donde fue abajo del monte donde fue el Señor Jesucristo crucificado. Él dice que abajo que él ya vio manchado de sangre el arca y todos los utensilios, porque estaban ahí enterrados. Si usted quiere, hipótesis, teorías, todo esto. Pero muchas tienen, ¿cómo decir, amado? Muchas tienen coincidencias, si usted quiere llamarlo así. Ya, ¿terminó? Creo que sí, acaban los 12 minutos, ¿verdad? Apocalipsis 11, 19. ¿Dónde está el arca? Según este versículo. El templo de Dios que está en el cielo. En el cielo. Fue abierto. Y el arca de su pacto se veía en su templo. ¿Dónde está? Miren, hermano, aquí va de hacerse bolas. Y Juan vio, ¿verdad?, el templo de Dios que está en el cielo. Dice que ahí está el arca de su pacto, que se veía en su templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte granizada. ¿Dónde está la verdadera arca de Dios, del pacto? Estoy arriba. Está en el cielo. Ay, hermanito, ¿para qué me dio toda esa? Porque la que hizo Moisés es una réplica de la original. Y esa original, hermano, ya se metió adentro de nosotros. Todo eso sobrenatural que le dije al principio, maná sobrenatural, vara sobrenatural, tablas sobrenaturales. Dice la Biblia que Dios está escribiendo ahora ya no en tablas, sino en nuestros corazones su palabra, su ley.
El maná del cielo que descendió Cristo. El Espíritu Santo que ya no está, ahora está morando adentro de nosotros. Somos el arca. Somos el arca del pacto, pero no se lo voy a decir a nadie. Amén. Amén. Bueno, hoy sí concluyo con esto. Resurgimiento del sacrificio continuo. Hay varias escuelas de sacerdotes en donde les están enseñando la forma en que se realizarán los sacrificios. En Estados Unidos, donde hay judíos, hay escuelas judías en donde les están enseñando cómo hacer los sacrificios. Es decir, el pueblo de Israel ya está preparado para cuando se restablezca el tercer templo. Ellos ya saben cómo hacer los sacrificios. Es más, una vez yo me metí en internet cuando estaba estudiando el Yom Kippur, hermano. Ya ellos ya agarran ovejitas y las sacrifican como en el Antiguo Testamento. Ellos ya están practicando. Es más, mire, hermano, la Biblia habla de una vaca alazana. Dice que ya se ha logrado resguardar, pues ha sido un milagro de la naturaleza, mezclando con un poco de genética. Ya existe esta vaca alazana, que es una vaca rojiza. Ya existe. Ay, Dios mío, dice, entonces, ¿qué hace falta? Todos los utensilios necesarios para el rito del sacrificio los muestran los judíos como señal de que esperan la súbita aparición y levantamiento del tercer templo. O sea, el arca está íntimamente ligada con el tercer templo. Y nosotros como cristianos tenemos que saber que cuando el tercer templo se levante, nosotros ya tuvimos que habernos ido de esta tierra. Sí, amén. Hermano, mire, el arca de Cristo es Cristo. Cristo es el arca del pacto. Y si usted ya aceptó a Jesús, usted ya tiene a Cristo en su corazón, ya se hizo uno con Él. Entonces, amado hermano, nosotros ya somos el arca del testimonio. Amén y amén. Que Dios, no sé si le cayó de peso, no sé si se entendió, no sé si no se entendió, no sé si le ayudó, no sé si se oscureció su entendimiento, pero ¿qué tal si oramos para que Dios nos traiga revelación de todo esto, ¿verdad? Y sobre todo, mire, que realmente seamos nosotros un templo del Dios vivo, un tabernáculo, y que esa arca del testimonio, hermano, en nosotros sea sobrenatural, que estemos viviendo una vida sobrenatural. Padre del cielo, en esta noche te damos gracias porque nos das el privilegio de poder estudiar tu santa y bendita palabra, conocer, Señor, a través de datos históricos, incluso de datos de esos libros apócrifos, Señor, pero sobre todo a la luz de tu palabra, de la profecía de Isaías, a la luz del Espíritu Santo, a través de la revelación de tu palabra, poder conocer, entender un poco más acerca de tu bendita arca, Señor, y lo que representa para nosotros como iglesia de Cristo, Señor. Te pido que mis hermanitos que están aquí en este lugar, más los que están escuchando esta transmisión, Señor, puedan ser iluminados, redarguidos, inspirados, Señor, por tu Espíritu Santo hacia toda verdad, y esa verdad nos haga libres y estemos, Señor, preparados para ese encuentro glorioso, y que cuando vayamos al Bimá de Cristo, a ese tribunal de Cristo, no salgamos avergonzados, sino que salgamos, Dios de la gloria, aprobados, y escuchar esas palabras benditas: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Recibimos esta bendita y preciosa palabra en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén.